DASAM, Escuela de Apologética Online. Hola, le habla el obispo Eduardo Nevares de la diócesis de Phoenix en Arizona, invitándoles que vayan a encontrar un programa maravilloso de apologética que se llama DASAM. Ahí se va a poder conocer muchas respuestas a todas sus preguntas según la fe católica y apostólica. Entonces, inscríbanse y van a tener certificados y van a tener exámenes y van a saber todo lo necesario para ser apologéticos para la fe de Cristo Jesús. Ahí les esperamos. Hola mis hermanos, bendiciones para todos, ¿cómo están? El día de hoy quiero hacer este video porque realmente estoy muy preocupado con lo que está ocurriendo en el mundo actual. ¿Okay? Esta preocupación no es simplemente producto de una especulación, sino de hechos concretos. Y estamos hablando de lo que está ocurriendo en el mundo en contra de los judíos. ¿Okay? Como bien saben, hace ya poco más de una semana ocurrió esta masacre en Israel por parte del grupo terrorista Hamas. ¿Okay? Más de 1.300 personas fueron vilmente asesinadas. Obviamente Israel, ¿okay?, con su derecho a la defensa, respondió y pues declaró que iba a desaparecer de la faz de la tierra a este grupo terrorista. ¿Okay? Pero los medios de comunicación, las grandes ciudades, las protestas se fueron en contra de la víctima, en este caso de Israel. Ellos fueron los que recibieron este ataque terrorista y al final ahora se están transformando en los malos de la película. ¿Okay? Y podemos ver, como digo, en las grandes ciudades, personas protestando en contra de Israel, pero ya están llevando esto a un nivel preocupante porque ya sabemos lo que ocurrió en el Holocausto, ya estamos llevándolo a un nivel de agresión y de persecución contra los judíos. Ya hay en las principales ciudades de Europa, imagínense, en Alemania, donde ocurrió toda esta tragedia, que están marcando los negocios de los judíos, tipo la Alemania nazi. Entonces es algo que si no se toman las medidas, realmente pueden empezar a ocurrir tragedias. Ya los gobiernos de Europa pues están tratando de ver cómo pueden controlar esta situación. Están hablando de llevarse presos a personas que son pro grupo terrorista Hamas, a los que vean manifestando pues a favor de estos grupos terroristas en Europa. Hablan de deportación, pero cuando yo creo que el daño ya está hecho. ¿En qué sentido? Que dejaron las puertas abiertas en nombre supuestamente de la libertad y que pues sí, los inmigrantes y todas estas cosas, que por supuesto como seres humanos, como cristianos debemos abogar por eso, apoyarlo, pero de una forma organizada. Allí pues entraron cientos de miles, millones de personas a todos estos países y resulta que ahora estos países se están convirtiendo no solamente en musulmanes, porque en la mayoría de los casos los musulmanes son personas de paz, personas tranquilas. No, estamos hablando de grupos terroristas, de grupos radicales que se están apoderando de Europa. Y como digo, probablemente es demasiado tarde. ¿Ok? Entonces estas cosas realmente son muy preocupantes y cuando digo de cristianos que andan con esta retórica es triste porque podemos ver personas que actualmente todavía siguen hablando de que los judíos fueron los que asesinaron y condenaron a Jesucristo y lo clavaron en una cruz. O sea, como inclusive alentando a lo que está ocurriendo. O sea, no sé qué tipo de evangelio siguen, no sé qué tipo de cristianos son, porque el Señor nos enseña a perdonar. El Señor en la cruz decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y cómo es posible que tú justifiques que le hagan daño a un judío porque pues supuestamente fueron los que clavaron en una cruz a nuestro Señor Jesucristo? O sea, de verdad no sé a qué personas siguen, por eso yo digo que
hay que tener mucho cuidado que leemos, a quién seguimos, qué página vemos. Ayer, por ejemplo, estaba en un en vivo y una persona, se supone que los que siguen mi canal son católicos practicantes, y yo me quedo sorprendido porque lo mismo que me dijo esa persona se lo escuché yo a un pastor evangélico de estos fatalistas apocalípticos que inventan cualquier teoría para ellos obviamente llenarse de dinero. Y este pastor decía pues que lo que ocurrió en Israel fue producto de la idolatría, porque estaban allí en una fiesta electrónica y tenían una imagen allí, un ídolo. Entonces, ¿qué están diciendo? O sea, que Dios mandó a los terroristas a que masacraran ese grupo de personas inocentes. O sea, ¿qué Dios crees tú? ¿A qué Dios estás siguiendo? O sea, de verdad que, como te digo, me quedé perplejo cuando alguien supuestamente católico que estaba en mi canal vino con lo mismo que yo escuché de ese pastor, hablando de esta teoría de que estaban venerando o idolatrando a un ídolo, a un Buda, qué sé yo, en la fiesta electrónica, y gracias a eso fue la catástrofe que ocurrió en Israel. Dios santo. O sea, de verdad que no entendemos el amor de Dios, no entendemos la misericordia de Dios, no entendemos el perdón de Dios, y a veces nos fanatizamos en este tipo de mensajes que no tienen nada que ver con el Evangelio. ¿Ok? Por este lado. Y por el otro, que pues es lo que dio origen a este video, es la preocupación, repito, de lo que está sucediendo con los judíos en el mundo. ¿Ok? Hay mucha gente, hay muchos cristianos que, como digo, avalan este tipo de cosas sin saber que esos musulmanes, esos terroristas, que en este caso quieren acabar con los judíos, ¿verdad? También odian a los cristianos. ¿Ok? Después que vayan por los judíos, van a ir por los cristianos. ¿O qué tú crees que ocurre en Nigeria? ¿Qué tú crees que ocurre en todos estos países musulmanes donde van y llegan a las iglesias y masacran a todo aquel que se encuentre en las iglesias? O aquellos que capturan profesando su fe, leyendo la Biblia, y si no se convierten al Islam, pues los decapitan y hacen barbaries con ellos. Entonces, de verdad, cuando yo veo a un cristiano apoyando a estas causas, yo digo, Dios santo. Y por cierto, yo no estoy avalando la guerra. La guerra es una tragedia. La guerra siempre pagan los más inocentes, los niños, las personas que no tienen nada que ver en estos conflictos de grupos radicales. Yo, por supuesto, que no estoy a favor de la guerra, y ojalá Dios tenga misericordia y este conflicto de Israel-Palestina termine. Pero, pues, cuando de un lado no hay la voluntad de hacerlo, porque inclusive ellos mismos han declarado que en oportunidades le han ofrecido ayudas para desarrollar el país, pero lo que tienen ellos en la mente es matar judíos. Y con personas así, ¿cómo tú puedes pues, negociar o buscar la paz? Es totalmente complicado, ¿ok? Pero pidamos a Dios el fin de las guerras, no solamente en Israel, en Siria, en todos los países donde hay guerra, en todos los países donde las personas son perseguidas por sus creencias. Pidamos a Dios Todopoderoso y a la intercesión de la Santísima Virgen María por el fin de las guerras. Y oramos mucho, hay que orar mucho por esta persecución del pueblo judío. Los quiero mucho, se me cuidan. Chao, chao.